Señor, que una gracia nueva, especial y diferente sea puesta sobre los responsables de hogar de nuestra iglesia, Señor, para que podamos levantarnos y construir la casa de Dios. Danos la gracia, Señor. No importa que se levanten los enemigos queriendo suspender la obra, que nos levantemos, que tomemos fuerza, Señor, y hagamos el trabajo que nos has encomendado para poder ser testimonios, Señor, para poder ser testimonio de lo que hemos visto y oído con nuestros ojos, con nuestros oídos, directamente, no lo que hemos escuchado, Señor, no lo que se dice, sino lo que han visto y escuchado nuestros ojos y nuestros oídos. Que así sea, Señor. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y los niños pueden salir a la escuela bíblica. Buenos días, hermanos. Quisiera que pudiésemos hacer esta mañana un poco de memoria y recordar cuál es el viaje más largo que hayamos hecho. Que pudiésemos hacer un poco de memoria y recordar el viaje más largo que hayamos hecho, que recordemos. Un viaje que hicimos y que fue muy largo, que nos tomó mucho tiempo. Y que recordáramos cuánto tiempo nos tomó hacer ese largo viaje. ¿Se recuerdan? ¿Podrían ustedes decir, este viaje fue el que me tomó mucho tiempo y me tomó tanto tiempo? El año pasado, la NASA envió una misión espacial a Marte. No era con personas, sino que era una nave con varias cosas ahí, entre ellas un robot. ¿Saben cuánto tiempo tomó a esa nave llegar a Marte? ¿Saben cuánto tiempo le tomó? Más de 6 meses, más de medio año. Y ese es el planeta más cercano que tenemos, vecino, aquí a la Tierra. Imagínense decir, ya vengo, ahí regreso dentro de un año porque voy a Marte, me va a tomar 6 meses, solo llego y dejo lo que voy a dejar y regreso en otros 6 meses. Nos tomaría un año ir y regresar. Ahora, ¿sabían ustedes que también la NASA dice que la Tierra y Marte somos vecinos y pertenecemos al mismo sistema solar, ¿verdad? Es decir, hay un sol, hay una estrella que es el Sol y hay varios planetas girando alrededor de ese Sol, pero los astrónomos han descubierto 3.200 estrellas similar a nuestro Sol, 3.200 estrellas con planetas orbitando alrededor de esas estrellas. Y si queremos pensar todavía de una forma más amplia,
y pensamos no en nuestro sistema solar, sino en nuestra galaxia, el telescopio espacial Hubble observó una pequeña porción del espacio por 12 días y encontró 10,000 galaxias. Imagínense, hermanos. No sé si ustedes, pero yo ya me sentí bien pequeñito. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Cómo es todo eso posible? ¿Alguien podría decirme cómo es todo eso posible? ¿Alguien tiene alguna pista, alguna idea? Dice Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veían. Imaginémonos, hermanos, todo ese amplio universo. Que en contraposición nos vemos nosotros tan pequeñitos. Dice, por la fe entendemos que ese universo fue constituido por la palabra de Dios. Y quisiera que vayamos, por favor, hermanos, a Génesis 1. Génesis 1. Y quiero que leamos todos, a una voz y fuerte. Génesis 1:1, a la cuenta de 3. Génesis 1:1. ¿Estamos todos listos? ¿Sí? Génesis 1:1, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien. A ver, ahora, solo los que están de este lado del audio, solo los que están, levante su mano, quiero verlos. Todos los que están de este lado. Quiero que lean, por favor, el versículo 3. Fuerte, fuerte. 1, 2, 3. En el principio creó Dios. Muy bien. Ahora solo los de este lado, aquí donde están los cantores. El versículo 6, fuerte. 1, 2, 3. Versículo 9. Ya. Muy bien. Este lado, versículo 11. Fuerte, hermanos. Ya. Versículo 14, ya, hermanos. Versículo 20, ya. Versículo 24. Ya. Último versículo, 26. Fuerte. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias.
¿Cuál es el factor común o el denominador común o la palabra común en todos esos versículos que leímos? Y dijo Dios. Muy bien. Vamos a Génesis capítulo 3, 2 capítulos más adelante. Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, atención hermanos, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Ya vimos que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y ya vimos que la palabra de Dios creó la tierra. Y aquí está la serpiente frente a la mujer y le va a hacer una pregunta. Pongamos atención a esa pregunta. Comienza con que Dios os ha dicho. Acaba de pasar Génesis 1. Y está la serpiente frente a la mujer. ¿Y qué está haciendo la serpiente, hermanos? De entrada en esa conversación. ¿Qué está haciendo? Está poniendo en duda la palabra de Dios. La serpiente está poniendo en duda la palabra de Dios. Dice, con que Dios os ha dicho. Eso es lo primero. Y luego, ¿qué dice? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso era verdad o era mentira? Uno, la serpiente puso en duda la palabra de Dios. Y dos, cuando había lanzado el dardo de la duda, lanza un segundo dardo. ¿Y de qué es? De la mentira. Y es mentira, hermanos, porque si leemos en el capítulo anterior, en Génesis 2, leamos en el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Entonces aquí tenemos a la serpiente frente a la mujer y primero le siembra dudas de esa palabra que creó el universo y que creó la tierra. Y cuando le había generado dudas, lanza un segundo dardo y es de la mentira. Y si notan, es una tergiversación de la verdad. Es una mentira que está tergiversando la verdad. No es una idea descabellada. No le está diciendo, con que Dios les ha dicho que no pueden subir a esa montaña, con que Dios no les ha dicho que no se pueden meter a ese río, con que Dios no les ha dicho que pueden tener de mascotas esos animales. ¿Qué es lo que le está diciendo? Está tergiversando la verdad. Vamos por favor a el Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, a partir del versículo 13, encontramos, como dice ahí el titular de sus Biblias, hermanos. El bautismo de Jesús. Muy bien, gracias. Leamos en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos
le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí va a decir algo que si ustedes se van a Marcos, lo van a encontrar. Y si van a Lucas, lo van a encontrar. Hay por lo menos 3 evangelios, los 3 evangelios que narran este hecho. Así que es cierto. Dice en el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía, hermanos? Leámoslo. Otra vez, pero fuerte. ¿Okay? Hay 3 evangelios que dan testimonio de que después que el Señor Jesús fue bautizado, dice, hubo una voz en los cielos que decía, y Marcos y Lucas dicen, tú eres. La voz dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vayamos el siguiente capítulo, Mateo 4. Mateo 4. ¿Qué dice el título de sus Biblias? Tentación de Jesús. Leamos en el versículo 1. Entonces Jesús, ¿entonces cuándo, hermanos? Después de bautizarse. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿A dónde habían escuchado antes esa palabra? En Génesis 3, ¿verdad? Miren cómo comienza la tentación. Dice en el versículo 3, dijo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí el tentador, hermanos? Igual que con Eva. Ahí te va el primero. ¿Será cierto lo que Dios dijo? Acababa de pasar. Y él y los escritores del Evangelio dan testimonio que el Padre le dijo al Hijo, tú eres mi Hijo. Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y aquí está el tentador y le dice a Jesús, si eres Hijo de Dios, está poniendo en duda la palabra, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una pregunta, hermanos. ¿Podía Jesús convertir en pan esas piedras? Sí. Hermanos, el universo, ese universo fue constituido por la palabra de Dios. Y en Juan 1 vemos que esa palabra se hizo carne. Ahí estaba esa palabra hecha carne, Cristo Jesús. Y Satanás le dice, a ver, si eres Hijo de Dios, si es cierto lo que acaba de decir el Padre, convierte esas palabras, esas piedras en pan. Y hermanos, personalmente me impresiona la respuesta del Señor Jesús. Dice en el versículo 4, leamos en el versículo 4. Él respondió y dijo, aquí está la palabra hecha carne, el que creó el universo
el que creó el cielo y la tierra, el que podía convertir esas piedras en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Impresionante, hermanos, impresionante. Él podía convertir esas piedras en pan, tenía el poder para hacerlo, pero él le dice, escrito está, y él cita Deuteronomio 8, versículos 1 al 3, cuando el Señor les advierte que van a entrar a Canaán y deben cuidar de poner por obra todo el mandamiento, porque ese había sido el objetivo del desierto, para saber si ellos habían de guardar o no los mandamientos. Y en ese contexto, en Deuteronomio, es que Moisés dice y el Señor Jesús retoma ese fragmento y le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Strike 1. Vamos, versículo 5. Aquí Eva ya había perdido el juego, pero estas son las grandes ligas, hermanos. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y un momento, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué tremendo, hermanos. Está citando el diablo el Salmo 91. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y el Señor le responde, hermanos. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ya vimos, hermanos, ya hemos escuchado esa palabra, el modus operandis. ¿Qué significa ese modus operandis? El modo de operar, ¿verdad? ¿Cómo actúa? ¿Cómo hace un criminal? Ya vimos el modus operandis. ¿Y qué pasa en nuestros días, hermano? ¿Será que esto solo fue allá en Génesis o en los tiempos de Jesús? ¿O el diablo sigue siendo el diablo? Vamos a 2 de Timoteo 3. Versículo 1. ¿Cómo dice el título de sus Biblias en este pasaje? Carácter de los hombres en los postreros días. ¿Qué es el carácter, hermanos? ¿Qué es el carácter? Es como es un hombre. ¿Y de qué
¿De qué hombres en qué tiempo va a hablar aquí el apóstol Pablo? En los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Así que este mensaje es hoy para nosotros. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. Segunda de Timoteo 3:1. También está hablándole Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es que estos tiempos sean peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres. Y empieza a describir a esos hombres. Pero quiero que saltemos hasta el versículo 13. Pueden seguir leyendo luego y va a describir a esos hombres de estos tiempos. Pero dice en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En un pasaje, ahí en Mateo, están altercando el Señor Jesús y los fariseos. Y Él, ¿se acuerdan lo que les dice? Ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque es engañador desde el principio. Y aquí dice en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Siguiente capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pongamos atención a este siguiente versículo, hermanos, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Este es el peligro de estos tiempos finales, hermanos. Nuestro oído puede ser apartado de la verdad y volverse a las fábulas. Para quienes tienen la versión de la Biblia de las Américas, encontrarán que ese término fábulas aparece con otro término y dice los mitos. Mitos. ¿Qué son los mitos, hermanos? Cuando pensamos en mitología, ¿en qué pensamos? A través de la mitología, los griegos, por ejemplo, que es una de las mitologías más famosas para nosotros acá en Occidente, cada cultura, cada región tiene sus propios mitos y su mitología, pero si hablamos de los griegos, que es lo más común para nosotros, a través de la mitología los griegos intentaban explicar los orígenes del mundo.
La mitología narra la vida, las aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y criaturas. Ya pensamos en algunos de ellos, ¿verdad? Seguro se nos vinieron a la mente. Vamos a Romanos, hermanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Sabemos por la historia que Roma conquistó a Grecia, pero Grecia culturalmente conquistó a Roma. Por eso la misma mitología griega va a ser la misma mitología romana, solo que con otros nombres. Y veamos en Romanos 1, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y pongamos atención al versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este fue el problema. En Romanos 1 vemos el problema del hombre, no solo de los romanos, el problema del hombre. Y dice aquí, el problema es que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y allá Pablo le había dicho a Timoteo, Timoteo, ten cuidado, porque en los postreros días, en este tiempo final, no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo concupiscencia de oír, ¿qué va a pasar, hermanos? Van a apartar el oído de la verdad y se va a volver a las fábulas, a los mitos, a la mentira. Para ir terminando, hermanos, quisiera que no contestáramos, sino que pensemos en una pregunta. Estamos llegando al fin, al cierre de un año, y vamos a comenzar otro. Y en ese contexto yo quisiera que pensáramos en una pregunta, y no la respondamos, solo pensemos. ¿Qué le está dando sentido y dirección hoy a nuestra vida? ¿Qué le está dando sentido y dirección hoy a nuestra vida? ¿Dónde estamos encontrando las respuestas a las preguntas más esenciales de nuestra vida? ¿Dónde estamos encontrando las respuestas a las preguntas más esenciales de nuestra vida? Acerca de los tiempos que estamos viviendo, de lo que está pasando en nuestro país,
de lo que está pasando en el mundo, de lo que ha pasado estos años, de lo que va a seguir pasando. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde estamos encontrando las respuestas? ¿Dónde estamos encontrando sentido, luz y dirección? ¿Saben dónde las están encontrando las personas, hermanos? ¿Saben dónde las están encontrando? En Google. En Google. ¿Saben ustedes cuál fue la búsqueda más común en el 2020? En Google. ¿Saben cuál fue la búsqueda más recurrente, más común en Google en el 2020, el año pasado? ¿Alguna idea? Coronavirus. En todo el mundo, la búsqueda más común, más recurrente en Google fue coronavirus. Y hay datos, pueden entrar al sitio de tendencias de Google y ahí aparece el detalle. Ante lo incierto, ante el desconocimiento, ante la duda, ante el temor, las personas buscaron en Google la respuesta. Fueron al internet y dijeron, quizás aquí encontramos las respuestas. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Y nosotros? Y hablando un poco de fábulas y mitos, quiero leerles algo. Así se difunden los mensajes a gran escala. Los mensajes cortos con carga emocional se difunden con especial rapidez. Es la conclusión de investigadores estadounidenses de un estudio que se hizo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el famoso MIT, en el 2018. Dice, así se difunden los mensajes a gran escala. Los mensajes cortos con carga emocional se difunden con especial rapidez. Es la conclusión de investigadores estadounidenses. Analizaron por 10 años mensajes de una red social con el siguiente resultado. Y atención con esto, hermanos. Los hechos verificados se difunden con menor rapidez. Las noticias falsas se transmiten 6 veces más rápido y llegan a 100 veces más personas que las verdaderas. Y si estas son de contenidos políticos, su velocidad de transmisión es 3 veces más rápido que las no políticas. ¿Dónde, hermanos, estamos encontrando sentido y dirección para nuestra vida hoy? ¿Dónde estamos encontrando sentido y dirección? Vayamos otra vez, hermanos, a 2 de Timoteo. Capítulo 3. Versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos queremos
llegar a ser hombres y mujeres de Dios? Levantemos la mano para que Dios lo vea, aunque Él ve nuestro corazón, pero ¿cuántos queremos llegar a ser hombres, mujeres de Dios? La Escritura, hermanos, que es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Perfecto, enteramente preparado. Esta palabra también significa equipado, equipado. ¿Para qué, hermanos? Para toda buena obra. ¿Cuántos creemos, hermanos, que Dios, y así dice la Escritura, ha preparado buenas obras para nosotros, para que las hagamos y para que andemos en ellos? ¿Cuántos lo creemos? ¿Amén? ¿Amén? La Escritura, hermanos, nos puede preparar, nos puede hacer perfectos, nos puede equipar para hacer esa buena obra. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Dónde estamos buscando la verdad, hermanos? ¿Dónde estamos buscando la verdad? ¿Dónde están hoy nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón? ¿En la verdad? ¿En las fábulas? ¿En los mitos? ¿En la mentira? ¿En el error? ¿Dónde están nuestros oídos? ¿Dónde está nuestro corazón? Aceite fresco del cielo,